jamás, señor. Que Dios nos ayude. Un nuevo hombre jura que puso mano dura, que por él acabamos con tremenda dictadura. No importa lo que se tenga que hacer, no importa cuánto pises la meta, quedarse solo en el poder. Otra vez en las calles ves las sonrisas perdidas, cuando las promesas se convierten en mentiras. Y creía que nos iban a ayudar, si cuando están arriba solo se acuerdan de robar. Mienten y prometen en sus manifestaciones y sentados en palacio nos agarran de huevones. ¿Hasta cuándo solo vamos a mirar? Este es nuestro país, carajo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy tenemos un programa más de Hora Presora, felizmente. Y voy a decir felizmente, y antes de pasar con nuestro invitado, es por lo que pasó en esta semana, ¿sí? Esta semana, a la gente que nos sigue a través de Facebook, a través de Instagram, se dieron cuenta que aproximadamente unos 2, 3 días no tuvimos ningún tema de interacción, las disculpas del caso, y es porque un grupo de personas, para variar, nos bloqueó, nos intentó banear la cuenta, y esto porque no les gusta, pues, en este país donde la gente es tan tolerante, la opinión diferente, ¿no? Entonces, como no les gusta nuestra opinión diferente, porque cuando nuestra opinión no va de acuerdo a lo que ellos piensan, se llama mensaje de odio, no perteneces al pueblo, ¿qué más me dijeron? Ah, que no pertenezco al Perú profundo, y un montón de cosas, adjetivos, justamente para descalificar, y con eso provocar un bloqueo, ¿no? O sea, no quiero que hables, no quiero que digas nada, y no quiero que escribas, porque nosotros escribimos mucho en el fanpage, así que síganos allí. Y bueno, eso fue lo que provocaron que nosotros, entre comillas, nos moderemos, ¿no? Cosa que no va a pasar, y se los digo transparentemente, la gente que nos escribe, nos quiere censurar, lo puede hacer tranquilamente. Yo y las personas que estamos atrás de esto no vivimos de esto, no vivimos de ninguna ONG, trabajamos, así que esto es un tipo de compartir lo que uno piensa y puede compartirlo de la mejor forma. Así que espero que sean tolerantes a la información y tolerantes sobre todo al tema de la opinión. La opinión no ofende a nadie. Entonces, si una persona piensa diferente, pues puede opinarlo con nosotros. Ya para pasar al tema, vamos a llamarlo así, central y al tema eje que tenemos el día de hoy, pues hoy hemos invitado a José Luis Tapia, que es una persona encargada de todo el tema económico, y va a tener como, vamos a llamarlo así, como una premisa, y como el título lo dice el día de hoy, cómo salvar al Perú, pues, del socialismo, ¿no? ¿Es tan peligroso el socialismo? ¿Es complicado o simplemente que somos antiperuanos y antipueblo nosotros y estamos temiendo en vano? Para eso va a venir José Luis, al cual le doy desde ya la bienvenida. Hola José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, Martín, muy buenas noches a tus Perfecto. amigos de la hora opresora y espero pues que nos sirva para seguir hablando de otros temas que le puede interesar a tu público, ¿no? Perfecto. Acá el público siempre nos sigue a través de la repartición, de nuevamente reproducir el video. Y es importante porque hoy por hoy no se puede hablar de nada que tenga que ver con socialismo porque automáticamente eres antiprogreso y defiendes a la derecha y todo lo demás. Pero tú tienes un plan interesante, que son 5 propuestas de un modelo económico. Las planteaste, creo, en tu mismo fanpage. En un pequeño resumen, si tuvieras que hacer un resumen corto, ¿qué crees que, o sea, básicamente, cómo impactarían estas propuestas? ¿Por qué las armaste? ¿Cómo así nació? Bueno, las propuestas han sido pensadas para ese público que pide a gritos que le resuelvan por lo menos cuatro cosas que voy a decir. Primero, sale en una encuesta que hemos levantado y es que el 44% de las personas dicen que no le alcanza el dinero, que le falta. O sea, eso es el primer problema que un peruano enfrenta. ¿Ya? Ese es el primero. ¿Ya? Las 5 reformas intentan elevar los ingresos de las personas para que no estén pensando en esas como problema principal. El segundo problema que atiende las 5 reformas es un 43% señala que tiene miedo ser asaltado. El Ya. tercer problema que ellos señalan, que es el 36%, dice no tengo trabajo. Y un cuarto, tengo problemas de salud y no tengo acceso a seguro. Las 5 reformas buscan aliviar esos problemas, solucionárselo y además darle buenas condiciones de vida. Es un programa de transformación, pasar de una economía socialista, de un sistema socialista a uno capitalista liberal como existe en algunos países del mundo, ¿no? Tú eres liberal.
o eres de derecha? Si te hago la pregunta. Yo soy de derecha, liberal, con valores conservadores y además soy profesor. ¿Eres un liberalismo clásico? ¿Eres un minarquista? ¿Una escuela austríaca? ¿Cómo te definirías tú si hablamos de liberalismo? Bueno, liberal clásico, a seca, liberal clásico. Perfecto. La gente a veces no entiende y nos pregunta, ¿no? Oye, pero ¿qué tan preocupante es? Yo he escuchado que los recursos naturales del Perú se los llevan las empresas internacionales, la minería se lleva los recursos del Perú y son más ricos y el Perú se vuelve más pobre. Vamos a nacionalizarlo, es nuestro, hay que devolverlo acá. ¿Qué tanto daño hace la nacionalización, expropiación de empresas mineras, sobre todo en el Perú? ¿Qué atraso traería, crees tú, para la economía del peruano de a pie? Bueno, miremos la historia, simplemente, Martín, no es un invento, estas historias que ya de repente muchos de nuestros amigos ya conocen. Cuando Velasco hizo expropiaciones, por ejemplo, de las empresas eléctricas asociadas, que así se llamaban las privadas antes de la nacionalización, porque esa es la palabra que ellos juegan muchos los socialistas, es no decir la cosa por su nombre, es que inmediatamente los capitales empiezan a fugar. O sea, cuando alguien sabe que le van a quitar lo que es de él, lo primero que hace es tomar buen recaudo. Y te lo digo porque en estos momentos algunas personas me están consultando qué debo hacer en caso que gane Castillo, o por lo menos qué debo hacer antes de que me expropie. Bueno, le digo, ¿sabe qué? Retira primero tu dinero al banco, porque en un eventual gobierno de Castillo, lo que va a hacer es, para evitar la fuga de capitales, es hacer el corralito. El corralito es lo que se hizo en Argentina, o congelar las cuentas bancarias, y si tú Ujú. retiras de tus dólares de forma inmediata, lo que te va a decir la autoridad, retíralo en soles. O sea, lo va a hacer al tipo de cambio que fije el gobierno. Entonces, vas a estar atrapado porque vas a ser expropiado tus cuentas bancarias, que es lo primero que hace la gente para protegerse, retira sus dineros y lo manda al extranjero. Eso sería en un eventual gobierno, si fuese, como dicen que va a suceder, que él va a convertir a Perú en Venezuela. Yo sí creo y eso es importante, cuando hablamos del plan económico de Castillo, les pasado bien el debate. Dicho sea de paso, la gente me preguntó, ¿para ti quién ganó el debate? ¿No? Haciendo un paréntesis. Para mí el debate como tal, como ideas, lo gana Keiko como idea. Algo muy simple. Keiko fue con cuatro ideas y Castillo no dio una idea. O sea, yo insto a las personas que vean el debate nuevamente y que vean cuál es su propuesta. O sea, una Uh propuesta, no dos, una. Entonces, no creo que por eso haya ganado. Pero sí creo que fue -huh, un tema de maltrato. Llevaron a una persona a un lugar hostil, a todo el tema. uh Pero a mí me parece que el tema de compararlo a Perú con Venezuela para mí, yo creo que no va a pasar. -huh, Yo creo que Perú va a ser uh Argentina primero. Va a ser -huh. Argentina, va a empezar a pasar el proceso. Pero es importante que la gente nos entienda por el lado económico, porque es el único lado, y este programa se va a dedicar hasta el final de campaña, a hablar solamente del plan económico del señor. ¿Por qué? Porque en el tema social, los dos tienen una inversión social, que Keiko va a darle canon, lo va a repartir al pueblo, un 40 bacán, todo lo que tú quieras. Pero el plan económico del señor Castillo es inviable. Y yo quiero que nos ayudes, José Luis, ¿por qué tú Ujú. crees, también creo, no sé si piensas igual que yo, que ese plan económico es inviable y sí o sí está condenado al fracaso? El plan económico. Tú, bajo los pilares económicos, ¿por qué crees que este plan no daría resultados tal cual lo han planteado? En el tema de salud, en el tema de comercio exterior, en el tema de inversión, de trabajo. Porque la primera que te mencioné, la parte de la falta de dinero, es algo que se va a agudizar. ¿Por qué razón? Mire, los ingresos se forman por razones de mercado. O sea, la gente gana dinero porque hay alguien que le paga. Es el que le paga, es una persona que se llama empresario. Estamos hablando del sector privado, no estoy hablando del estatal, ¿no? Entonces, Ujú. en el sector privado, las personas que pagan, que son los empresarios, realizan inversiones, o sea, realizan gastos empresariales, compran materia prima, contratan trabajadores, contratan maquinaria, contratan incluso administradores de negocios. Ahora, si tú le pones un contexto adverso que le dices a los empresarios, mira, tú no vas a ganar el 100% de tu dinero, le dice al empresario, si no vas a ganar El el 30. 30% nada más y el 70% me lo voy a quedar yo. Entonces, ¿cómo razona el empresario cuando escucha eso? Ah, o sea que si yo me esfuerzo, más del 60% de lo que yo
me esfuerzo, va a ir a manos extrañas, es decir, va a ser para alguien que me dice que yo voy a trabajar de esa manera. Ah, no. Entonces lo que va a hacer es, bueno, voy a minimizar mis riesgos, voy a hacer Claro. que esa inversión no sea completa, sino va a ser un poquito para mantenerme en tanto vea el mercado funciona y si no funciona, cierro mi empresa y liquido y bueno, chau trabajador. Entonces ese trabajador que vive del empresario pierde su empleo. Y entonces esa persona que estaba diciendo, me falta dinero y que ahora va a ser desempleada, esa persona ya ni siquiera va a tener ingresos. Eso es un efecto, digamos, lo más común que podría pasar en estas circunstancias. Ok, y acá viene una parte importante y eso es mi pensamiento, pero no sé Ujú, si José Luis piensa igual porque él es ujú, liberal clásico. Yo creo que las personas cuando hablan de la tan llamada justicia social y lo que busca Castillo, que es recaudar supuestamente más impuestos para repartir, a mí me parece un acto totalmente injusto. Y le voy a decir por qué. Porque la justicia social dice que si una persona, mediante su esfuerzo, mediante su trabajo, logró obtener un mejor resultado, no puede ser, vamos a llamarse, propietario de su esfuerzo económico y otra persona llamada Estado desde una poltrona dice, yo voy a repartir al que menos tiene. O sea, te está, bueno, sonará feo, pero está utilizando tu esfuerzo, tu recurso para repartirlo con ningún derecho. Y aparte, hay un impuesto que es el impuesto a la riqueza, inclusive en otros lugares que quieren ponerlo, Verónica no se lo proponía, el impuesto a la riqueza, que es un ujú. impuesto tratar de forma desigual a la gente. O sea, está diciendo, si tú ganas más, te voy a penalizar con un impuesto diciéndote no seas exitoso, si no sé mediocre para que no te vayas con el impuesto, lo cual es totalmente injusto. Ese es mi punto de vista. O sea, ¿qué lógica tiene si una persona es empresaria, da trabajo y demás, perjudicarlo por un impuesto para que otra persona reciba quizá otra persona que no tiene el esfuerzo necesario? Me parece a mí que es un trato injusto ante la ley inclusive. La pregunta que te quería hacer en el tema laboral es una dicotomía que siempre he tenido yo, y es la Ujú, siguiente. Normalmente en el Perú el 80% de la P es informal. Eso creo que sí se habrá subido ahora con la pandemia. Y esto ujú. se debe a que la mayoría se mueve en el mercado negro, en el mercado transverso. Pero hay una pregunta que siempre tenemos. La izquierda busca siempre levantar los beneficios, que inclusive los trabajadores sean sindicato, que tengan beneficios perpetuos, vamos a llamarlo así, estabilidad laboral y demás. Sin embargo, no, yo es mi apreciación, ¿no sería mejor tener una ley laboral que sea más accesible para la empresa, el poder afiliar al trabajador a un servicio formal, formalizarlo y al formalizarlo necesariamente tendrían que bajar algunos beneficios? No sé, es mi punto de vista en el tema laboral. ¿Tú qué apreciación tienes sobre eso? Bueno, Martín, quería también informar a tu público que nosotros somos también de una propuesta de derogar las leyes malas. La ley laboral, la ley del salario mínimo, la ley del CTS, la ley de descuentos por X motivo, la ley que debe pagar un empresario tipo de salud y Ujú. 14 sueldos, etcétera, es una ley mala, proviene de leyes malas. Yo no creo que la economía pueda rendir, pueda pagar buenos ingresos a los trabajadores con esas leyes malas. Son leyes tan malas que aún poniéndole impuesto a los ricos terminan perjudicando a los pobres. ¿Por qué razón? Porque los ricos tienen fábricas, tienen activos, tienen recursos no dinerarios, ¿ah? Digo activos, máquinas, equipo, incluso cuentas bancarias, papeles, bonos, etcétera, que se protegen justamente cuando hay ese tipo de imposición a través de impuestos altos, ¿no? Entonces, cuando el gobierno dice, vamos a ponerle 30% de impuesto a los ricos para que eso sirva para dárselo a los pobres en su N justicia social, lo que van Ujú. a hacer los ricos es trasladar ese impuesto a sus activos, o sea, lo va a ingresar al costo de producción de ese tarro de leche que ellos fabrican para los pobres, porque los pobres también toman leche o otro tipo de productos, y en lugar de costar ese tarro de leche 3 soles, por ese 30% costaría 90 céntimos, casi un sol más de lo que debería estar costando. Es decir, los ricos trasladan los impuestos que le pone el gobierno en nombre de la justicia social a los productos que los pobres compran y finalmente los pobres terminan perjudicándose. Así que ese efecto boomerang, que es lo que no dicen los gobernantes, sucede cuando el gobierno se comporta en términos de
entre comillas, justicia social, porque realmente no es justicia cuando sabemos que los pobres finalmente terminan perjudicados y no los ricos, ¿no? Perfecto. Invitar a la gente que nos sigue a través del canal de Hora Opresora que le den like a la página para que se enteren de los próximos videos que tenemos el día jueves y el día martes. Importante, amigos, si estás viendo allí, como diría Castillo, es gratis darle like, así que no te va a costar por el momento, hasta que no gane Castillo, ningún impuesto, darle like y seguir a la página. Entonces, como seguía yo, porque es que ahí viene la parte, o sea, la gente a veces dice, no, pero el empresario quiere pagar menos, y acá hay una parte fundamental. El empresario, y la salud, por ejemplo, lo paga el empresario, es un porcentaje que no es que se lo quiera ahorrar. Si se lo diera al trabajador, es un ingreso más para el trabajador. O sea, el pagar en salud, yo hago la pregunta, ¿cuánta gente se atiende en salud? ¿Le parece correcto el servicio de salud? ¿No podría optar ese trabajador con el ingreso que la empresa paga de salud, si se lo da en su boleta, optar por un servicio quizá privado de mejor calidad? Entonces, ahí viene la pregunta, amigo, no es que la empresa te quiera pagar menos beneficios, es porque ese dinero no se capitaliza y se le da al trabajador directamente, mejorando los niveles de ingreso. O sea, en el Perú, tener un trabajador de sueldo mínimo 9.30, terminas pagando 1.250 aproximadamente, más o menos, entre pagos, vacaciones y registros. O sea, es una carga muy, muy fuerte. Entonces, yo siempre he dicho, quizás sea el momento de ver una reforma en el tema laboral con la finalidad de que ese trabajador se formalice, que tenga un contrato, que tenga la mayor cantidad para justamente pues elevar el tema de la formalidad laboral, lo cual daría a su vez una mejora en el estilo de vida y comportamiento. Para mi punto de vista, mientras más accesible, mientras más beneficios, más complicado para la empresa poder contratar más gente y por ende el tema relacionado con sus beneficios laborales. Una pregunta, ¿tú consideras que el sueldo mínimo en el tema laboral debe desaparecer? Hay propuestas liberales que dicen que no debe haber un sueldo mínimo, que debe ser regulado por el mercado. ¿Tú qué opinión tienes sobre eso? Nosotros lo que estamos proponiendo es más bien la derogación de todas las leyes que regulan la economía y no la laboral. Por eso te acentuaba el tema de la derogación de leyes, porque las Ujú. leyes son las que provocan el mal desempeño económico. Entonces, poner una ley del salario mínimo es poner un control de precios. Eso es lo que muchas Claro, o pocas personas conocen. Es un control de precios, pero a los mercados factoriales, es decir, donde se produce la riqueza, esos factores están, como se dice, sobre tributados. Entonces salen caros las cosas. Por el lado del trabajador, más o menos se calcula que si cumplimos las leyes laborales al 100%, más o menos el costo de producción por esas leyes laborales salen 30% adicional. Sacando un cálculo, Martín, nosotros hicimos un cálculo bastante conservador, sin tomar en cuenta los costos de las regulaciones. ¿Sabes cuánto sería la rebaja de precios si derogamos todas las leyes malas que regulan la economía, donde están incluso la ley del salario mínimo? Bajaría un tarro de leche de un sol a un sol 20. O sea, en otras palabras, 40 o 50% de los precios de todas las cosas bajaría si eliminamos las leyes malas que regulan, controlan, supervisan y ejecutan la economía. Eso sería un shock productivo que sería adicionalmente beneficioso para los más pobres. Los más pobres no comen mucho o no se alimentan bien porque sus ingresos no le alcanzan. Entonces, claro. la primera propuesta es la derogación de las leyes malas, que eso consiste en las 5 reformas que justamente mencionamos, ¿no? Derogar bastantes leyes, miles de leyes para que uno de los efectos primeros sea la rebaja de todos los precios de la economía, incluyendo educación, salud, eh, temas de incluso del pollo, los productos de pan de bar, bajen hasta un 50%. Claro, claro. Lo que usted dice tiene con mucha razón porque la gente dice, ¿no? Ejemplo, vamos a poner un ejemplo claro. Acá hay un panadero. Entonces, el panadero tiene que tener 5 personas que lo ayuden en su panadería. Si esas 5 personas están en planilla general, tienen un sueldo básico en planilla general, eso representa que el panadero tiene que vender más caro su pan para poder recolectar más dinero y pagar todos sus beneficios, planillas y todo lo demás. Si esos beneficios fueran más flexibles o simplemente esas leyes se verán derogadas, él no tiene la necesidad de vender el pan a ese precio. Venderlo más económico va a poder ser capital y ser rentable tranquilamente. Lo cual beneficiaría a quién? A los que consumen pan, o sea, a todas las personas que consumimos. Entonces, ahí viene esa parte
fundamental, que es entender cómo funciona. No es que, me van a quitar, no, el mercado se va a regular de una u otra manera que tienes más poder adquisitivo. Acá hay una persona que nos pregunta, ¿cómo sería el tema de las personas con discapacidad? Bueno, en una reforma laboral, creo yo, las personas con discapacidad igual tienen el tema de ingreso. Hay una, CONADIS creo que tiene un porcentaje del 2% para las personas que tienen discapacidad, no me equivoco, pero no se verían afectadas. Por el contrario, podrían seguir laborando tal cual lo vienen realizando. El descontar ese tema o el ampliar el mercado, el espectro del contrato, igual podrías mantener esta, vamos a llamarlo así, inserción laboral de personas vulnerables. En este caso hablamos de la gente con discapacidad. ¿Estoy equivocado? ¿Tú piensas similar? No sé, más o menos la pregunta que nos hace el chico. ¿Tú qué piensas con eso? Eh, Nosotros realmente no proponemos parchecitos, sino reforma del sistema. Es decir, el sistema es el que trae estos problemas de falta de ingresos, no tengo trabajo, no me alcanza el dinero, tengo miedo de ser asaltado, mi nivel de educativo es bajo. Es decir, es un sistema que produce esos resultados. Entonces nosotros proponemos es salvar al Perú o sacar al Perú del socialismo para justamente resolver esos problemas y convertir esos pocos ingresos, porque son $7.000 al año, en $120.000 al año, que son 30.000 soles mensuales que ahorita un catarense, o sea, de Qatar, puede ganar aplicando lo que se llama las 5 reformas, es decir, la reforma política, la reforma económica, la reforma de la salud, la de educativa y las pensiones, con la finalidad de justamente darle ingresos, darle comodidad a la gente, darle accesos a los servicios de salud de primer mundo, igual que la educación, igual que las pensiones. Entonces, cuando tú me pones el caso de Conadis o que el 9%, realmente con esta propuesta de las 5 reformas, nosotros, con la derogación de estas leyes malas que habíamos hablado, eso se supera con creces. O sea, ya no se necesitaría ni siquiera una ley de discapacidad. ¿Por qué razón? Porque las empresas libres, las empresas que contratan, pueden contratar a cualquier persona que tenga la suficiente habilidad como para satisfacer ciertos mercados. Por ejemplo, sabemos que hay personas discapacitadas, invidentes, que no ven y sin embargo pueden masajear, pueden ofrecer sus servicios de ese rubro. Ahora imagínate con un mercado libre donde las inversiones a nivel nacional e internacional pueden fluir a un país que le ofrece esa propuesta de las 5 reformas. ¿Sabes qué? Contempla financiamiento del Estado con un solo impuesto, con el 10% yo me puedo financiar al Estado y el resto de actividades que son de mercado permitiría que cualquier inversionista pueda asociarse con ese señor que es invidente, que tiene su mercadito y pueda desarrollar, capitalizarse con ese tipo de negocios y no verlo como un negocio unipersonal, sino puede, incluso con sus buenas ideas que debe tener esa persona discapacitada, a ampliar su negocio y no conformarse con visitar o dos, tres Perfecto. personas diariamente y ganarse sus 100 soles, sino puede ganar mucho más dándole Tomás. capital, que esa es la inversión que Vamos con necesitaría. una O sea, pregunta, José no Luis. tendríamos que, perdón, un ratito termino esta idea, no tendríamos que estar viéndolo al discapacitado como una carga, sino más bien como un aporte a la sociedad, ¿no? Vamos con una pregunta para pasar al tema de pensiones, que es muy importante, la reforma de pensiones. En el Perú nadie está contento ni con AONP ni con AFP, así que hay que ver el tema. Hay una pregunta que nos hace y es la siguiente, ¿no? En una eventual reducción del Estado, entidad, etcétera, ¿cómo se excusa el despido masivo de todos los técnicos y profesionales que trabajan en dichas instituciones? Que fue lo que pasó en el gobierno de Fujimori y no se le perdona hasta ahora. Tengo esa duda. ¿Cómo la absuelves? Bien, la pregunta es muy buena porque permite aclarar lo siguiente. Lo que hizo el gobierno de los 90 fue un despido masivo, así como lo describe, pero lo que nosotros estamos previendo es que en esta reducción del tamaño del Estado, pero con mercados libres, esa es la que no la hizo los 90, es lo siguiente. Va a pasar 3 cosas. La primera es, vamos a reasignar todo lo que se llama empleados que ahorita se encuentran en entidades como trabajo, salud, educación, me refiero a los administrativos, es
a las áreas donde deberían haber estado. ¿Cuáles son? La de justicia, la de seguridad y la de obras públicas. Porque justamente estas tres áreas son las menos atendidas por el gobierno y necesita crecer, porque la seguridad necesita crecer, porque eso es algo importante para la vida ciudadana. El segundo tema es la justicia, que también necesita haber mucho más burocracia de la que existe en estos momentos, dado el pequeño tamaño que tiene el Poder Judicial. Y el tercero, de las obras públicas. Ese es el primer grupo, es decir, de los que están en el Ministerio de Trabajo y las 16 o 17, más o menos 14 o 15 ministerios van a ser sustituidos por mercado, es que este grupo de gente se va a reasignar a estas tres funciones que he mencionado. Ahora bien, ese es el primer grupo. El segundo grupo son de los que dicen, bueno, acá en el sector privado me está pagando el triple. Es decir, yo en el Estado estoy ganando 3.100 soles y con descuentos son 1.900. Pero acá en el sector privado me están pagando 6.000, 7.000. Ah, no, yo dejo porque tengo familia que mantener. Así que me voy contento a ganar 3 veces o 4 veces más. Entonces dejo, liquido y me voy a trabajar. Pero va a quedar un remanente, que no son muchos, que va a decir, bueno, nosotros hemos intentado entrar a los ministerios de justicia, seguridad, hemos tratado de entrar a fiscalía, hemos tratado de entrar digamos, a entidades que están dentro de ese ámbito de la justicia, seguridad y obras públicas, pero no hemos podido entrar. Y por el otro lado, el sector privado, bueno, no soy bueno para eso, pues, entonces yo no puedo hacer mejores cosas que la que estoy haciendo ahorita. Bueno, nosotros decimos, ok, señor, lo que queremos es que usted no pierda lo que ahorita está ganando. Pero eso sí, lo vamos a darle un año de tiempo para que usted se vaya adecuando, porque usted no puede estar en su casa sin trabajar. Le vamos a seguir pagando por un año y en ese año tiene toda la oportunidad para conseguir trabajo y ver cómo se las arregla. Entonces, este tercero seguiría recibiendo tipo como jubilación anticipada. Es decir, hasta un año de plazo tiene porque si no lo hace es porque no quiere, simplemente, no es porque no exista, porque recuerda, Para estamos de hablando de acuerdo, mercados libres, no claro, estamos hablando de mercados cerrados, ahí viene el con tema de inversiones Mercado Libre. mundiales, ¿no? Es importante esa parte porque está comprobado que los países con más libertad de inversión son más ricos que los países que tienen más regulaciones. Y es más, hasta si no me equivoco, los más pobres en los países más libres tienen mucho mayor ingreso que los pobres en los países Mm, no tan libres, ¿no? Que se controlan más con el así Estado. es. Para pasar a la reforma de pensiones, que me interesa mucho, eh, acá nos pregunta doctor José Martín, según su ideología de las 5 reformas, ¿permiten el aborto? Bueno, una pregunta X, no sé, te pregunto a ti. Acá la pregunta dice, ¿no? Si es que la reforma de las cinco reformas permiten el aborto dentro de eso. ¿Hay alguna forma de derogarlo? ¿No está contemplado en lo que tú estás hablando? Aborto. Sí. Aborto. Ah, no, no, definitivamente. Nosotros somos liberales, pero no libertarios. Somos liberales conservadores. Somos de acuerdo al principio de la vida y a la vida hay que defenderla en todos sus ámbitos, incluyendo el ámbito del que va a nacer, Estamos, tiene su vida y no podemos y hay un tema, o sea, violársela, digamos. yo particularmente siempre digo, no, ya no estoy a favor del aborto. Ah, eres pro vida. No, no, particularmente no, porque si en algún momento tuviera que ver, y si tuviéramos un sistema de justicia más evolucionado, vería la forma de salirme de algunos pactos como el San José de Costa Rica. Estados Unidos no tiene esos pactos, por ejemplo, hay pena de muerte y demás. No es que uno sea pro vida, a mí lo que me incomoda de la gente que aborta es que es un delito, está en el Código Penal, y no se quiere ser responsable. Es como que yo mañana tenga hambre, voy a un supermercado, robo y digo, porque tengo hambre, no me penalices, no funciona así. Y lo que más me incomoda es que lo quieren hacer con la plata del Estado. Mi plata no me interesa financiártelo. Al fin y al cabo, si quieres cometer un delito y no quieres que te juzguen y vivir en el mercado negro, eres libre de hacerlo, hazte las consecuencias de la pena, pero no pidas que te lo paguemos nosotros, págatelo tú. O sea, no funciona tampoco tanto así, eso es lo que más me incomoda esa parte. ¿Y cómo funciona el deporte en las 5 reformas? Lo tocamos al último. Lo que más me interesa a mí ahorita es el tema de las pensiones. Tenemos un sistema de pensiones AFP, ONP. La gente nunca entendió cómo funciona la ONP. La ONP es un fondo común, no es como la AFP. La gente devuelve mi cuenta. No, no, papito, es un formato diferente. Y las AFP, ahora hay mucha devolución de AFP. Se va a aprobar seguro eh, la nueva de las 4 UITs. Entonces, ¿cómo piensan cambiar las 5 reformas el tema pensionario?
¿Qué propone? Nosotros proponemos es la derogación de todas las leyes que crean los sistemas tanto privado como estatal. Es decir, ¿Ya? nosotros lo que creemos es la restitución de los mercados, es la sustitución del mercado por perdón, el sustitución del sistema por el mercado. Sistema es diseño estatal o diseño público para regular, controlar y ejecutar el mercado y estas empresas, porque por ley se ha creado el sistema privado de pensiones, por ley Claro. se ha creado el sistema nacional o sistema público de pensiones. Entonces, lo primero es derogar esas leyes, eliminarlas. ¿Para qué? Para que entre el mercado pensionario, el mercado, es decir, cualquiera puede entrar a gestionar fondos. Segundo, aparte, al derogar la ley, estás quitando la obligatoriedad de Ahí viene la parte. contribuir a las AFPs y cualquier otro Eso quiere mecanismo decir, que haciendo sea un corte, impositivo. eso quiere decir que ese dinero, al no ser impositivo, va a ir directamente al trabajador. Y él va a optar en el mercado por afiliarse o no, y a la que mejor le convenga. ¿Voy bien hasta ahí? La propuesta es que las personas sean libres de elegir si lo ponen en una AFP o si es que también existirán las AFP una vez que el mercado libre exista, ¿no? Porque si hay libre competencia, vamos a ver si este oligopolio que dice que son tan buenos y eficientes de lo que hacen, vamos a ver si pueden competir contra otras empresas que van a poder ingresar libremente. Entonces la gente va a decir, bueno, de repente lo dejo la AFP, me convenció, lo dejo. Pero otras personas dicen, no, yo lo retiro y lo pongo en fondo mutuo. O otra persona va a decir, no, lo invierto en un terreno a largo plazo. O tal vez una otra persona le ofrece capitalizaciones de otro tipo y que Fondos pueda comunes, ahorrar en otra forma. O sea, la libertad de escoger en qué va a utilizar su dinero a futuro es lo que interesa aquí. Pero recuerda bien, Martín y amigos todos, esto no se puede hacer, esta escogencia, esta libertad, a menos que haga las cuatro otras reformas. Porque de nada sirve hablar solamente de reforma de pensiones cuando no hace reforma política, es decir, reducción del tamaño del Estado para eliminar 36 impuestos y quedarnos solamente con uno del 10% y sin abrir los mercados, porque los mercados van a dar los ingresos. Pero los uh-huh. ingresos no se van a formar a menos que se reduzca el Estado para que bajen los impuestos. En Pero ese eso tiene sentido, que ir con una transición de educación y salud para que las pensiones puedan servir de punto de apoyo para futuro, porque recuerda que los ingresos se forman ahora y la gente ahorra, pero ahorita no pueden ahorrar porque los ingresos son demasiado bajos. ahí estaríamos hablando de un minarquismo, ¿no? O sea, estamos reduciendo el Estado a su mínima expresión en algunos puntos. Ahora, O sea, eso se cuando, llama gobierno limitado, ¿no? Nosotros claro, decimos gobierno limitado a ¿qué? Justicia, seguridad y y salud. obras públicas, ¿no? Usted es seguridad de obras públicas. Sí. Entonces, al reducir el Estado, de cobrar un solo impuesto, ahí viene la principal pregunta que se hacen todos, ¿no? El doctor José Luis dice reducir el impuesto a un 10%, mientras Sí. Castillo dice subirlo a un 70%. De un 70 de un 10 hay un montón de diferencia. Entonces, la pregunta sería, al tener un 10% solamente de impuesto, también quiere decir que algunos programas sociales ya no serían viables. Es que el mejor programa Entiendo. social es el empleo. Lo que sucede ahora es que Claro, los programas sociales existen por la incapacidad del mercado de generar empleo debido a las regulaciones, los controles estatales, la burocracia estatal, porque las municipalidades son parte del problema. Y lo que estamos buscando es más bien abrir los mercados para que la gente se empodere económicamente, gane más, pueda invertir, pueda acceder a los negocios y esos que se llaman informales dejen de ser informales y se incorporen a la sociedad con todos los beneficios que le ofrece una economía formal. De manera que ese impuesto que yo estoy hablando del 10% sirve para financiar un Estado de solamente 47.000 millones de soles de los 183.000 millones que ahorita se gasta, de los cuales 13% de la ejecución presupuestal se va en corrupción. Eso lo ha dicho el Contralor de la República. Del presupuesto, ¿cuánto 13% se se ven va. sueldos? ¿Cuánto se ven ¿Perdón? sueldos de esa de ejecución presupuestaria? ¿Cuánto es sueldos? ¿Cuánto de Sueldos y dinero salarios es cerca del 80%, porque gasto corriente, que le llaman a sueldos más bienes y servicios, Ujú. suman el cerca del 80% y el resto es Ahí gasto que de capital y un poco de deuda ahí, ¿no? la gente entienda que, o sea, todo lo que hablamos de la recaudación, casi el 80% más o menos, va a un tema de salarios de las personas que trabajan del Estado. Entonces, siempre hablamos, no, no, que quiero más beneficios sociales, quiero más asistencia social por parte del Estado. Eso implica
un montón de sueldos que están detrás de estas personas y que al fin y al cabo terminas, sonará feo, pero manteniendo una gente de incapaces que no termina ejecutando nada y malgastando pues el dinero que debería ser utilizado en otras cosas, ¿no? Entonces, ahí también se ve cómo uno a veces ve una sola parte de la imagen y no ve el espectro amplio de qué es lo que realmente le conviene pues al país. Ahora, ese 10% que sería el impuesto como tal y abrir los mercados, permitiría una sociedad mucho más libre, ya, pero tú crees, así ya finalizando, nos faltan creo que 8 minutos para cerrar, ¿tú crees que Ujú. esto llegaría a implantarse? ¿Ves algún candidato perfilado para poder implantarlo? ¿Crees que en el Perú en mucho tiempo no se va a poder implantar? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, querido Martín, nuestra propuesta no es solamente decir hay que hacer, nosotros lo estamos haciendo, estamos formando un partido político, se llama Partido de Evolución, estamos formando los cuadros políticos. Esto se tiene que hacer con partido político, no hay otra forma. Si no hay un partido que lleve las banderas del liberalismo clásico, sea de derecha y encima liberal, capitalista, no va a haber alguien que lo haga, no lo va a hacer ni Hernando de Soto, no lo va a hacer ni Keiko Fujimori, peor, no lo va a hacer Pedro Castillo, de manera de que nos cae la responsabilidad a quienes profesamos las libertades como una bandera política de hacerlo, y por eso lanzamos la propuesta de las 5 reformas, por eso estamos haciendo nuestra tarea de organizarnos políticamente para entrar a concursar en esta esta lamentable e inevitable asamblea constituyente que nos está jalando el sistema, para poder de ahí lanzar la plataforma para el 2026 y competir para ingresar en lo que nosotros consideramos la primera cirugía política, es la cirugía legal y es la de derogar esas 20.000 leyes que creemos que son lo que hay que derogar y quedarnos con solamente los códigos civil, procesal, el código justicia militar y tributario, que es el más simple de todos, para que el Perú sea un país capitalista, porque así como vamos, no ningún candidato nos va a sacar del problema. Los únicos que podemos sacar del problema somos tú, yo y el resto de compatriotas que pensamos que los gobiernos limitados, los mercados libres y la propiedad privada es la salida para el Perú. No lo va a hacer Rafael Aliaga, no lo va a hacer Hernando de Soto y no lo va a En hacer el el resto. Perú, ahora, hasta ahora es muy difícil encontrar a alguien liberal, y no es que, Martín se cree liberal, no, no, no funciona porque uno sea liberal, sino que, no me acuerdo el nombre de esa persona, decía, ¿no? Si tú colocas por encima de la libertad la justicia social o la justicia, obtienes muy poco, si obtienes al revés, si pones por encima de la justicia social la libertad, obtienes lo mejor de ambas. La libertad no solamente es en el tema económico, en el tema de inversión, en el tema personal. Los liberales estamos de acuerdo con el tema irrestricto del derecho de proyecto de vida de las personas. Una persona puede elegir su proyecto de vida y aunque suene raro, el Estado y algunos más minarquistas que quieren reducir el Estado a la mínima expresión dicen, el Estado siempre está mal, ¿no? El Estado siempre trae a su cargo corrupción y siempre trae burocracia. Bueno, el Estado en el Perú ha sido gran parte del tema del retraso y de todo lo que tenemos. Ahora, ¿qué significa? Que ahora no va a haber escuelas públicas, que no va a haber hospitales públicos, cuando siempre hay una alternativa del sector privado. Y que algo muy importante que les pasa, veía de Milei, ¿no? Milei, el liberal argentino. Él decía que justamente en Argentina nace la justicia social o el apoyo social del sector privado. El sector privado, al ver a su prójimo en una situación económica complicada, siempre ha aportado, siempre ha solventado esto, pero ahora pues el Estado lo ha capitalizado, ¿no? Y recuerden una palabra, el Estado cuando te cobra más impuestos. No es voluntario, es impuesto. Justamente si no lo pagas, pues recibes hasta una pena de cárcel. Entonces, cuando más se eleva el Estado, como el gobierno de Castillo, que más Estado propone, menos libre eres y tienes menos posibilidades de desarrollo. No funciona así y nunca, a mi punto de vista, va a mejorar si mantenemos en ese modelo. Creo que acá hay una parte más, acá nos dice, a ver, bueno, sí, qué pena que finalice una segunda parte, depende acá de mi estimado, si tiene el tiempo necesario, José Luis me avisa, yo la próxima semana podemos programar una segunda parte para tocar todas las reformas, son amplias, así que hay que darle parte. Explique qué sucede en Colombia, eso lo dejamos al último antes de despedirnos. Esos son socialdemócratas y mercantilistas, no tienen nada que ver con la derecha liberal. Es verdad, hay mucha gente que confunde eh, hasta inclusive los monopolios, ¿no? Los mal llamados monopolios,
Dice, la derecha son los liberales. No, hay una derecha que es una derecha mercantilista, que no necesariamente es liberal. Entonces, ahí viene la confusión con la gente liberal. Ah, no, son de derecha. No, no es así. El derecha mercantilista busca licitar con el Estado para que le dé concesiones de monopolio únicas. Eso en un gobierno liberal no pasaría por ninguna parte, por ejemplo. Ahí para que quede claro cómo funciona. No, yo soy promercado, claro, voy al Estado, le gano una licitación de monopolio por 20 años, exploto algo y no compito. Y digo, soy liberal, ¿no? ¿Y qué libertad tiene la gente de competir contigo? Entonces, ahí viene otro tema complicado. Y los de izquierda dirían, no, es del Estado y no se lo vamos a dar a nadie a menos que pague esto, quitando igual libertades de inversión. O sea, para que se den cuenta cómo el liberalismo es, a mi punto de vista, una solución ideal en todo sentido. Eh, Acá voy a colocar una parte que nos dice, eh, a ver, derecha, bueno, hay que aclarar que las personas están súper confundidas con el tema de derecha con lo que está pasando en Colombia. Y acá nos pregunta, qué pena que se acá, bueno, que expliquemos un poco y que expliques tú ya para finalizar, cuál es tu impresión de lo que está pasando en Colombia, ¿no? Hoy por hoy. Bueno, Iván Duque es algo así como el ahijado del expresidente Álvaro Uribe. Él es del apoyo ¿Ya? del Centro Democrático, ¿no? Entonces buscaba una reforma fiscal para recaudar más o menos 6.000 millones de dólares, que equivalía más o menos al 2% del PBI. Pero lo más polémico era el impuesto a la renta a los sueldos, o sea, siempre a la clase trabajadora, como aplican los gobiernos de derecha, porque un gobierno de derecha, que es diferente a la liberal, un gobierno mercantilista, lo que aplica siempre es tratar de mejorar lo que existe o lo que hay en estos momentos. Entonces, ellos, como derecha, no han hecho las reformas, o sea, no han disminuido el tamaño del Estado, quieren sacarle más plata cuando no hay mercado libre. Entonces la gente, como ve que no mejora su economía porque no han hecho las reformas, entonces la gente sabe que los impuestos suben el precio de las cosas. Y por eso que la gente salió, porque además de este impuesto a la renta, había un impuesto a la venta que querían subirlo al 19%. Entonces sabían que el precio del agua, de la luz, el teléfono iba a subir. Entonces, cuando tú tienes una economía estancada que no avanza por este tema de las cuarentenas, que todos los gobiernos se han copiado a hacerlo igual, entonces la gente está hastiada, salen a reventar lo que existe. Entonces, Iván Duque es el PPK colombiano, que no hizo la reforma, que no hizo nada más que mantener el piloto automático, como algunos dicen, y creía que eso era suficiente para gobernar. Y creo que está pagando la factura porque la izquierda se la cobra. Cuando una mala derecha no hace las reformas, es, Uy, no. inmediatamente la izquierda explota y saca a relucir sus dientes, ¿no? Porque la izquierda es Y así, yo está siempre he dicho, esperando que se equivoque el enemigo, yo ¿no? tengo muchas cosas de la izquierda, porque en un momento he militado también de la izquierda, pero he sido una persona que siempre ha dicho que si le puedes criticar muchas cosas de la izquierda, vas a encontrarle un rosario de defectos. Pero tienen una virtud y saben movilizar gente como ninguna otra parte. Para movilizar gente, tú llamas a la izquierda y en 2 días tiene el Plaza San Martín llena. O sea, movilizan muchas personas. Y en este caso, como a veces conversábamos con la gente, igual ya para ir cerrando, si gana Keiko, que es una posibilidad, y Keiko se equivoca, no hace reformas, lo que va a pasar es automáticamente una huelga de la izquierda impresionante, va a llegar mares de gente, va a haber nuevamente muertos en la marcha, y sí o sí el siguiente presidente es de izquierda radical. Entonces, ese es el Ujú. problema que tiene, y yo creo que el problema que tiene a veces la gente confunde, y no confundir el liberalismo con la derecha, porque la derecha tiene estos problemas. Vivimos muchos tiempos en una derecha mercantilista, una derecha que no hace ninguna reforma ni trabaja, básicamente es la madre del cordero de la corrupción, y por esa razón se desprestigia los pensamientos de libertad. El liberalismo no necesariamente es lo que ellos denominan el libre mercado o ¿cómo le dicen ellos? Le dicen mercado neoliberal, creo que le dicen algunos de ellos. Es una idea completamente diferente, una idea que al fin y al cabo mejora el estilo de las personas. Entonces, bueno, ese es por mi parte. Te invito públicamente a que puedas asistir la próxima semana, colocarle un día para hacer una segunda parte de esa entrevista, ya que la gente que nos ha seguido nos anima mucho para ese tema. Invitar a la gente también a que nos sigan en la página y por ahí se enteren qué día vamos a estar acá con José Luis. Si vamos a estar el día martes, jueves, de acuerdo a su disponibilidad, vamos a comunicarlo por la página
Un gusto haber conversado con un liberal. Es muy difícil encontrarlos, ahora están escondiditos. No se encuentran así nomás. Derechistas hay un montón, pero gente liberal es complicado. Y bueno, creo que en una segunda parte vamos a ir tocando una a una parte de las reformas, la que faltó, que es la reforma política, que no le hemos tocado, tocar la reforma política, la reforma de salud, y con eso darnos cuenta, pues, y se lo digo a mis compañeros y amigos que nos siguen, aparte de recomendarles seguir la página para enterarse cuando estamos con José Luis, el tema de que agarren y se vuelvan liberales, en serio, busquen una forma, revisen, no es muy complicado, agarren las ideas de la libertad, que es lo que más nos trae a nosotros, y cada vez nos demos cuenta que de esa manera vamos a evolucionar de mejor forma. Dime, José Luis, algo para finalizar, algún mensaje final. Sí, por supuesto, y muchas gracias y cuenta conmigo para cualquier reunión que creas conveniente explicar. Es el mensaje que, fíjense amigos, ya no podemos seguir dependiendo de la actual clase política. Nuestro destino está en nuestras manos, no puede estar en manos ajenas y ya han visto, ya le hemos dado muchas oportunidades, son ya 4 décadas que se le ha dado la oportunidad para que desarrolle el país, no lo han hecho y cuando han hecho reformas lo han hecho de manera tímida. Entonces no podemos pensar que el señor Castillo, la señora Keiko vayan a solucionar nuestros problemas. Ellos no van a durar, recuerden bien estas palabras, no van a durar mucho, ni Castillo ni Keiko. Los dos van a ser expulsados porque el sistema ya no resiste. Ya hay muchos indicadores de la Edelman Trust Index que dicen que ya los gobiernos están perdiendo la confianza del público, lo cual es una gran oportunidad para los liberales. Entonces, lo que yo quería dejar mi mensaje es, no nos dejen de escuchar, no pierdan la esperanza mientras exista un Martín Romero, un José Luis Tapia, un Foro Liberal de América Latina, del cual soy presidente y miembro fundador del Partido de Evolución, además ser economista y director general del instituto, es que vamos a tener gente que vamos a estar empujando el barco hacia el capitalismo liberal. Y teniendo a un Martín Romero con su hora opresora es una garantía de que esas esperanza pueden estar bien orientadas. Así que los animo a que sigan escuchando a Martín Romero y su hora, la hora opresora, para que se sigan enterando de las novedades en el mundo liberal que existe en estos momentos. Muchas gracias, querido Martín. A ti, gracias por las palabras. Igual vamos a estar en comunicaciones. Lanzamos la publicidad para las próximas semanas. Yo estoy con José Luis para ir completando. Y sí, somos uno de los pocos, vamos a llamar así, programas liberales y la idea es poder continuar con esta, vamos a llamar así, ideología política interesante, que al fin y al cabo tengan por seguro, se acordarán de nosotros de acá mucho tiempo, que va a realmente darnos la calidad y de vida que realmente necesitamos hasta ahora. ¿Ok? Nos estamos viendo, cuídense, hasta luego. Chao, chao. Yo jamás, señor. Que Dios nos ayude. Un nuevo hombre jura que puso mano dura, que por él acaba